Cuando evaluamos cada valor de función compuesta, dada la tabla de valores para f de x, la gráfica de g de x, y la regla de función para h de x. En nuestro primer ejemplo, se nos da x igual a 2 negativos. Queremos encontrar g de f de x. Y dado que x es igual a 2 negativos, esto debería ser g de f de 2 negativos. Para evaluar el valor de esta función compuesta, comenzamos por determinar el valor de la función interna f de 2 negativos. Entonces, mirando la tabla de valores para f de x, queremos encontrar la salida o el valor de la función cuando la entrada, o valor x, es negativo 2. Entonces, mirando la tabla de valores, observe que aquí es donde x es igual a 2 negativos. Y cuando x es igual a 2 negativos, la salida, o el valor de la función, es positivo. Como f de negativo 2 es igual a 1 positivo, esto se simplifica a g de 1. Ahora mirando la gráfica de g de x queremos encontrar la salida, o el valor de la función, que debería ser el valor de y cuando la entrada, o el valor de x, es positivo. Mirando la gráfica de g de x, observe aquí donde x es igual a 1 positivo. En este punto, observe cómo la coordenada y sería positiva 2 y, por lo tanto, el valor de la función es positivo 2 cuando la entrada es positiva. Por lo tanto, g de 1 es igual a 2 positivos. ¿Cuál es nuestro valor de función compuesta? Luego tenemos x es igual a 2 positivos. Queremos encontrar f de g de la cantidad x menos 1. Y nuevamente, dado que x es igual a 2, esto sería f de g de la cantidad 2 menos 1. ¿Cuál sería f de g de 1? Observe aquí que el valor de la función interna es g de 1. Así que ahora volveremos a la gráfica y determinaremos el valor de la función, o valor y, cuando la entrada, o valor x, sea positivo. Con la x que acabas de encontrar, observa como g de 1 es igual a positivo 2. Lo que significa que esto se simplifica a f de 2. Así que ahora iremos a la tabla de valores para f. Y determinar la salida, o el valor de la función, cuando la entrada, o el valor x, es positivo o 2. Y observe que aquí es donde x es igual a 2 positivos y el valor de la función, o la salida es 0, y dado que f de 2 es igual a 0, este es nuestro valor de función compuesto. Y ahora, para el último ejemplo, se nos da x igual a 1 negativo, queremos encontrar h de la cantidad f de x menos 3. Entonces, primero sustituya 1 negativo por x. Entonces tendríamos h de f de 1 negativo, menos 3. Entonces comience determinando el valor de la función f de 1 negativo, usando nuestra tabla de valores para f. Aquí es donde el valor x, o entrada es negativo. Y observe cómo la salida, o el valor de la función, es positivo 3. Y dado que f de 1 negativo es igual a 3 positivos, esto sería h de la cantidad 3, y luego menos 3, que sería h de 0. Para determinar h de 0 usamos la regla de función. H de x es igual a x al cuadrado menos 3. Y dado que la entrada, o valor x, es 0, sustituiremos 0 por x. Entonces h de 0 sería igual a 0 al cuadrado, menos 3, que es negativo 3. Así que aquí tenemos un valor de función compuesto de 3 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.